Hello, hello. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura en este nuevo club de lectura. Yo soy Marilyn, es un gusto que me estés acompañando el día de hoy a continuar leyendo este interesante libro llamado El Uroboros Maya de Drúmbalo Melquisedec. No es un libro muy largo que digamos, la verdad. Tiene unas, 170 y tanto. Así que bueno, vamos a continuar con la lectura. Eh, Estoy muy emocionada con esa lectura. En la lectura anterior, eh, la verdad es que es una información que te atrapa muchísimo y uno se queda como que, wow, muy encantado de recibir toda esta información. Hoy vengo con también ya una búsqueda previa que hice para que podamos entender, porque es importante entender algunos conceptos de los que se están hablando para que podamos realmente entender profundamente lo que nos quiere decir Drúmbalo con todas estas menciones que está realizando, ¿no? Así que bueno, como ya es costumbre, a mí me gusta iniciar la lectura realizando 3 respiraciones conscientes, trayendo la atención al momento presente, así que podemos realizar un movimiento con los hombros hacia atrás de forma circular y luego hacia adelante, luego abrimos el pecho, soltamos los hombros lado y lado, podemos inclinar el mentón un poquito hacia abajo, cerrar los ojos, inhala 1, 2, 3. Estamos listas, estamos listos para iniciar la lectura del día de hoy. Es impresionante lo que 3 respiraciones conscientes nos cambian, cómo nos cambian. Así que bueno, página 46. Voy a empezar leyendo desde arriba para como que retomemos. Así que página 46. Nuestro viaje alrededor del Sol no es tan sencillo como parece. La forma de la órbita de la Tierra, llamada su excentricidad, cambia constantemente. A lo largo del tiempo, nuestra Tierra pasa de trazar un círculo casi perfecto alrededor del Sol a trazar una elipse, debido en gran parte también al influjo gravitatorio de Júpiter y Saturno. También este ciclo varía a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, de unos 100.000 años. Pero cosa interesante, este cambio sucesivo de círculo a elipse y viceversa no hace variar la duración del año. Existe también la precesión de los equinoccios, causada por una oscilación del eje mismo de la Tierra. Esta oscilación se debe principalmente al Sol y la Luna, pero otros cuerpos celestes también le afectan. Nuestros libros de texto universitarios han dicho durante años que el ciclo de la precesión de los equinoccios duraba 25.920 años, pero en el año 2000 los científicos volvieron a calcular la duración de este ciclo contando con nuevos datos obtenidos por las naves espaciales y determinaron que era de 25.771,5 años, que es el mismo tiempo que tarda el eje de la Tierra en hacer una rotación completa. Como se aprecia en el dibujo, aquí, esta imagen yo la compartí también en mi pestaña de comunidad, ¿viste? Es una imagen muy interesante, muy interesante. Como se aprecia en el dibujo, el eje de la Tierra se desplaza siguiendo una elipse que oscila. Los científicos afirman actualmente que tarda 25.771,25 años en realizar un ciclo completo, una oscilación. Puede que se esté estimando con exactitud cada vez mayor la duración de un ciclo de la precesión de los equinoccios, pero también parece que los antiguos mayas tenían un calendario más perfecto
en cuanto a su ajuste a los movimientos de los cuerpos celestes que el que tiene la ciencia moderna. Además, la precesión de los equinoccios cambia constantemente por los llamados ciclos de Milankovitch. Estos son la suma de todos los ciclos de la Tierra y de los demás procesos que afectan los ciclos de la Tierra. Los estudios científicos sobre los ciclos de Milankovitch han atendido principalmente a sus efectos sobre el clima terrestre. Para estudiar el clima de la Tierra es fundamental conocer dichos ciclos, además de los ciclos solares. También hay que tener en cuenta, claro está, la órbita de la Luna, que produce las mareas y determina como un reloj las pleamares y bajamares de nuestros océanos, lo que afecta también a su vez a los ciclos de Milankovitch. Estos ciclos lunares influyen asimismo en las emociones humanas y en millones de ciclos biológicos de todas las formas de vida de la Tierra, entre ellas las pautas de la menstruación femenina. Estos ciclos son la clave de todo lo que estamos exponiendo y de todas las profecías del pueblo maya. Como vemos, los movimientos de la Tierra siguen muchos ciclos. La precesión de los equinoccios no es más que uno de ellos, que influye sobre todos los demás. Bien, vamos a leer primero quién es ese tal Milankovitch y qué son los ciclos de Milankovitch, ¿vale? Porque este señorcito lo que hizo fue que él llegó y dijo, primero que todo es un científico, que también, si no me equivoco, es como un político, filósofo ruso. A ver, déjame confirmar. ¿Dónde es eso? No, Croacia. En Croacia, en fin, el punto es que el señor un día llega y dice, mira, después de estudiar y analizar todo esto, he concluido que la Tierra, dice, a principios del siglo XX, Milankovitch propuso que los cambios cíclicos en la órbita y rotación terrestre influyen en el clima global. Se distinguen tres ciclos principales. Estos son los ciclos de los que se está hablando aquí. De los estudios científicos sobre los ciclos de Milankovitch han atendido principalmente a sus efectos sobre el clima terrestre. Entonces, tenemos tres ciclos. El ciclo de excentricidad. Este es cada 100.000 años. Dice, alternancias entre una órbita solar más circular, o sea, más perfectamente circular, o más elíptica, que es como que más ovalada, lo cual cambia la cantidad de luz solar que recibe la Tierra. Oblicuidad. Ocurre cada 40.001 años y es la fluctuación de la inclinación del eje terrestre entre unos 21,5 grados y 24,5 grados, que altera la severidad de las estaciones. Y luego está el último ciclo, que es el ciclo de precesión, y este es cada 23.000 años. Dice, me gustaría que te lo visualizaras y lo vieras así con tu mente. Es el bamboleo del eje terrestre que afecta cuándo y a dónde nos orientamos hacia el Sol en las distintas estaciones. El bamboleo. Ahora, un poquito más profundo, quiero yo entender exactamente cada uno de esos procesos o esos ciclos. La excentricidad es la variación en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ciclo completo, aproximadamente cada 100.000 años se genera un cambio en este ciclo y bueno, se llega a un ciclo, pues. ¿Qué efecto tiene? Dice, cuando la órbita es más circular, la distancia Tierra-Sol cambia poco durante el año, estaciones más suaves. Cuando la órbita es más elíptica, hay mayor diferencia de distancia entre el perihelio, que es el punto más alto, cercano al Sol, y el afelio, que es el más alejado. Se alteran las estaciones, sobre todo si coinciden con otros ciclos. La excentricidad podría determinarse como es como que la que determina qué tan redonda o aplastada es la órbita de la Tierra. Y con ello varía la cantidad de radiación solar recibida a lo largo del año. Luego, oblicuidad.
La inclinación del eje terrestre es la variación en el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. Un ciclo completo serían aproximadamente cada 41.000 años. ¿Qué efecto tiene? Mayor inclinación, hasta 24,5 estaciones más extremas, veranos más cálidos e inviernos más fríos. Menor inclinación, hasta 22,1 grados. Estaciones más suaves, los polos reciben menos luz en verano, favoreciendo la formación de helios. En resumen, la oblicuidad regula la intensidad de las estaciones y cuánto calor llega a los polos. Y el último, la precesión, el bamboleo del eje terrestre. ¿Qué significa esto de bamboleo? Es el lento movimiento de bamboleo del eje terrestre como el de un trompo cuando empieza a inclinarse. Un ciclo completo sería cada 23.000 años. Y el efecto que tiene cambia la orientación de los polos y por lo tanto, en qué momento del año la Tierra está más cerca o más lejos del Sol. Esto modifica el contraste estacional dependiendo de si un hemisferio está orientado al sur durante el perihelio o el afelio, es decir, el otro lado. En resumen, la precesión determina cuándo ocurren las estaciones. Bien, ya teniendo bien claro eso, ahora sí podemos continuar con nuestra lectura, ¿no? En la hélice existen dos puntos que son los más alejados de su centro. Se llaman el apogeo y el perigeo e irán cobrando una importancia creciente en nuestra exposición. Además, en el transcurso de este ciclo de 25.771,5 años, el eje de la Tierra recorre también los 12 símbolos del zodiaco y en realidad el eje de la Tierra apunta a 2 signos a la vez en el transcurso de su movimiento. Pero desde nuestro punto de vista, el eje de la Tierra empezará a apuntar al signo de Acuario el 21 de diciembre del 2012. Y entonces, según el mundo antiguo, empezará a cambiar nuestra conciencia. Wow. El Hunab Kumaya. Hemos visto algunos aspectos lógicos de los movimientos del universo, pero los mayas saben otra cosa que nosotros solemos pasar por alto. Los cambios que observamos no se deben únicamente a los movimientos lógicos y masculinos de los cuerpos celestes. La cronología de los hechos también recibe la influencia de algo que en su mayor parte queda fuera del alcance de la ciencia. Podríamos decir que es el lado femenino del universo. En los primeros años de este siglo, los científicos descubrieron que todo el universo tiene un eje. No solo tiene nuestra galaxia un eje, sino que lo tiene todo, literalmente todo lo que existe. Este eje controla los ciclos del tiempo, de modo que apenas empezamos a entender ahora. Los científicos han observado también que la velocidad de la luz varía cuando la luz se desplaza exactamente en paralelo respecto al eje de todo. Empezamos a conocer poco a poco las diferencias sobre las que influye este eje. Y en efecto, nuestra ciencia maravillosa acaba de descubrir el eje de todo, aunque los mayas lo conocen desde la antigüedad y lo llaman el Hunab Ku. Es el eje del universo, pero también es el esquema del que se desprenden todos los esquemas. Podríamos decir que es la semilla cósmica de la que ha salido todo. Pero lo que importa es que entendamos que la cronología de los hechos del universo no queda fijada en los momentos lógicos, masculinos del espacio y del tiempo. Piensa en un eclipse de sol. El momento de un hecho como este se puede predecir sin errar en un segundo, pero es posible que su manifestación y su significado para la humanidad no sean simultáneas.
El significado puede producirse poco después del eclipse o poco antes, en función de la cronología adecuada que viene determinada por la naturaleza femenina del universo. No se rige por la lógica, sino por los sentimientos. Esto significa que los eventos cósmicos siempre pueden tener lugar dentro de una ventana de tiempo. Y así sucede con la alineación de la Tierra, del Sol y del centro de la galaxia. Esta alineación se produjo el 21 de diciembre del 2012. Un momento, porque finalmente estamos entendiendo qué pasó el 2012. Aquí él nos está diciendo qué fue lo que realmente pasó en el 2012. Y lo que pasó en el 2012 fue que la alineación de la Tierra y el Sol se dio junto con el centro de la galaxia. Esta alineación se produjo el 21 de diciembre del 2012. Eso fue lo que pasó. Pero ¿cuándo percibirá los cambios la humanidad? Vamos a fijarnos ahora en aquella fecha del 24 de octubre del 2007, en la que comenzó la ventana temporal del fin de los tiempos, centrada en el 21 de diciembre del 2012. La profecía Hopi y el cometa Holmes. En los Estados Unidos hay una tribu indígena, la tribu Hopi, cuyos miembros están emparentados con los mayas. Los estudios creen que esta tribu cruzó el estrecho de Bering de Rusia a Alaska, viajó hacia el sur siguiendo la costa de Canadá y acabó por asentarse en su territorio actual, en el norte de Arizona. Según el abuelo Eric, que es el miembro del Consejo Hopi y cronista de la tribu, los Hopi no llegaron hasta Arizona procedentes de Rusia. Por el contrario, emigraron desde la dirección opuesta. Subieron desde Guatemala y cuando salieron de Guatemala no eran Hopis, eran mayas. Los mayas los enviaron hacia el norte por causas relacionadas con la época en que estamos actualmente. El hecho de que los Hopi eran mayas me lo ha corroborado tanto los Hopi como los propios mayas. Ya les he oído contar esta historia a ellos mismos. El abuelo Eric es el último superviviente del clan del Pájaro Azul, que era el encargado de registrar la historia de la tribu. En noviembre del 2007, el abuelo Eric y yo viajábamos por Guatemala en autobús. Íbamos sentados juntos y charlando. Él me preguntó si había visto la esfera azul que había aparecido en el cielo del 24 de octubre de 2007. Yo le dije que no la había visto con mis propios ojos, pero que la había seguido por internet. Le conté también que mi hija Mía la había visto dilatarse y agrandarse a cada hora que pasaba. El 25 de octubre me llamó después de la 1 de la madrugada. Ella estaba en las alturas de las montañas rojas de los alrededores de Sedona, donde el cielo de la noche es oscuro y despejado. Mía me dijo que la luna estaba llena o casi llena y que el cometa Holmes le pareció mayor que la luna. «Papá, ¿qué era esa esfera azul?», me preguntó. Solo fui capaz de responderle: «No tengo ni idea, cariño. No había visto una cosa así en mi vida». Pocas horas después de que comenzara este evento cósmico, Internet empezó a bullir sobre el tema del cometa Holmes. Hablé al abuelo Eric de la foto que corría por internet en la que se comparaba la esfera azul dilatada del cometa con el tamaño del Sol y se apreciaba que el cometa era ligeramente mayor. Yo esperaba que el abuelo me respondiera diciéndome algo sobre la magnitud de este evento cósmico, pero me miró y me dijo: ¿podría tratarse de la profecía de la estrella azul que anunció nuestra tribu hace más de 200 años? Yo sonreí y repuse: «Eric, no me lo preguntes así. Eso solo lo sabrán los propios Hopis». Pero he aquí lo que sucedió.
Según los registros científicos, poco antes del 24 de octubre del 2007, entró en nuestro sistema solar un cometa llamado Holmes. Era un cometa muy pequeño y que se desplazaba a gran velocidad. Nadie vio mayor importancia a este evento cósmico. No tenía mucho de particular. Pero entonces, el 24 de octubre del 2007, este cometa estalló con fuerza increíble y se convirtió rápidamente en una gran esfera azul en el cielo, que se fue dilatando hasta ser físicamente mayor que el Sol. Es el objeto mayor que se ha observado nunca en nuestro sistema solar hasta la fecha. En la fotografía del cometa Holmes, en su estado de expansión, se advierte que es más grande que el Sol. Y esto no solo quiere decir que parecía más grande a la vista, sino que era físicamente mayor. A la izquierda está el cometa Holmes y a la derecha el Sol. Según tengo entendido, cuando el abuelo Eric regresó al territorio Hopi, el Consejo Hopi se reunió para debatir si aquella esfera azul era en efecto la estrella azul que habían profetizado en su tribu hacía más de 200 años. Resulta difícil saber si los Hopis llegarán a hablar en público de este asunto. Considero que son un pueblo misterioso con un propósito sagrado profundo y que no dicen más que lo indispensable. Wow. Pero después de haber hablado con los mayas, creo que la mayoría de ellos consideran que la estrella azul señaló, en efecto, el comienzo de la ventana del fin de los tiempos. El comienzo del fin de los tiempos no fue un mero evento casual, fue uno de los eventos más grandes que se han producido en nuestro sistema solar, del que tengamos constancia. Esta profecía Hopi tiene una segunda parte, y es la aparición de una estrella roja que anunciará el final del fin de los tiempos. No he hablado de esto con los mayas ni con los Hopis, pero sé que hay algunos libros que han tocado el tema. Los astrónomos están observando ahora mismo lo que podría ser la estrella roja que esperan los Hopis. Una de las 4 estrellas que rodean a las 3 Marías o el cinturón de Orión, la estrella Betelgeuse, se encuentra actualmente en un proceso de implosión y los científicos creen que si la estrella deja de implotar y empieza a explotar, se convertirá en una supernova. En tal caso, esta explosión se percibirá desde la Tierra de manera bastante espectacular y Betelgeuse se convertirá en una estrella roja enorme en el cielo nocturno. Los científicos creen también que es muy probable que en la Tierra sintamos esa explosión de manera espectacular. Por los próximos que estamos a esa estrella, se espera que se produzca en cualquier momento. Página 52. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. En la próxima lectura leeremos sobre la profecía maya y el desplazamiento del eje de la Tierra. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente es como que toda esta información hay que irla procesando con calma, procesando con respiración, porque hay un proceso que estamos transitando una vez que empezamos a descubrir toda esta información y toda esta verdad. Pero yo recuerdo que en el 2012 se hizo como, o sea, eso fue como que, ay, la profecía maya, y eso se sacaron una película 2002 y eso fue el fin del mundo y eso fue, oh my god, el primado negativo en su punto. Entonces, lo que realmente ocurrió fue que hubo una alineación perfecta entre el eje de la galaxia, entre el eje de la Tierra y entre el eje del Sol. Y también eso le dio inicio a la era acuariana, de la que tanto se habla por ahí. Entonces, pues bueno, espero realmente que hayas disfrutado de esta lectura tanto como yo la estoy disfrutando. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, porque yo veo los me gusta. Si te
mándate un comentario ahí, cuéntame algo al respecto, dime qué sientes con esto que estás entendiendo ahora. Sin más que agregar, me despido con mucho cariño y también te invito a seguirnos en esta otra lectura que estamos llevando de Brian Tracy, si lo crees, lo creas. Siento que son dos libros que van muy de la mano, más que todo porque cuando estás tú recibiendo este tipo de información que se te está cambiando muchísimo todos los datos, pues hay que tener como algo que nos sostenga para transitar ese cambio que estamos experimentando adentro, esa transformación. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Recuerda respirar profundo en todo momento y sonreír. Siempre es mejor sonreír. Nos vemos en la próxima.